Muy bien, contadores. Entonces comenzamos con nuestra capacitación para utilizar Excel de manera profesional. ¿Por qué es importante transmitirte este conocimiento en esta hora y 15 minutos que estemos platicando? Voy a tratar de transmitirte no solo herramientas que te van a ahorrar muchísimo tiempo, sino también el modo correcto de acercarte al programa Excel, porque Excel te lo vas a encontrar hasta en la sopa. Siempre en todas las oficinas existe como ese miembro, esa persona del equipo de trabajo que parece que todo lo quiere resolver con Excel, ¿no? Voy a ir a la tienda a comprar unas papas, déjame anotarlo en un Excel. Hay contadores que tienen muchísima habilidad para leer un texto de la ley y transformarlo en un archivo de Excel que haga el procesamiento de información con ellos, que saben cómo meter fórmulas condicionales, que saben cómo poner máximos y mínimos, hacer evaluaciones sin necesidad de estar haciendo cálculos manuales. ¿Ok? Por más complejo que pueda llegar a parecer ese enfoque y también por más sorprendente, porque hay personas que tienen realmente muchísima habilidad con el programa, todo se reduce a lo mismo. Cuando uno aprende Excel en un curso que no está enfocado para auxiliares o para contadores o para administrativos, terminan enseñándote cosas que a lo mejor no vas a utilizar de manera tan constante en la práctica. Por ejemplo, hay funciones que yo en mi vida he utilizado y la verdad en mi experiencia profesional no creo que nunca las vaya a utilizar. Entonces, si yo pago por un curso de Excel, lo que estaría tratando de hacer es sacarle rendimiento al utilizar esos conocimientos en mi propio trabajo. Y esa es la filosofía, el enfoque que tomamos para diseñar nuestros cursos y por eso en esta hora te voy a platicar de esas herramientas que mínimo sí las debes de conocer para poder iniciar tu viaje en el aprendizaje del Excel. No nada más es decir, yo me sé todas las fórmulas, todas las herramientas, porque al final eso lo puedes consultar en internet. Donde va a llegar tu maestría realmente es en que tengas la imaginación de saber combinar esas herramientas. Y antes de que las puedas combinar, pues te voy a platicar cuáles son esas herramientas que debes de tomar en cuenta para que tú mismo vayas ejecutando ese ejercicio de pensamiento, ese ejercicio creativo, para que diseñes tus propias soluciones. Entonces, comenzamos con la primera de 3 partes de esta capacitación, de esta clase muestra, y aquí los cursos se dan directamente sobre el programa. Si estás viendo esto en la versión grabada, ahora es cuando abres el archivo que te compartimos que se llama, Imperdibles de Excel. ¿Por qué? Porque desde el minuto número 1 vamos a comenzar a hacer una automatización de un cálculo de impuestos sobre la renta. Lección número 1. A veces va a parecer que te piden algo como súper complejo de hacer. Vas a decirme, yo apenas soy auxiliar o apenas estoy en la universidad. No sé ni cómo se calcula el ISR y mucho menos cómo automatizarlo. El consejo que te puedo dar es que no te dejes apantallar por lo difícil que sea pronunciar el nombre de alguna tarea, ¿ok? Automatizar el cálculo de ISR suena como una tarea súper compleja, pero cuando te dicen cómo hacerlo, pues tú también generas la práctica necesaria o generas el camino adecuado, tienes las instrucciones necesarias para poder ejecutarlo tú también. Así que quiero que prestes atención porque aunque en la capacitación hay un curso exclusivo de impuestos sobre la renta, un saludo al contador Pedro, que es la persona que lo imparte, de todos modos me interesa que veas el papel de Excel dentro del trabajo del contador. Y es más, pon tú que en tu empresa no utilicen Excel, utilicen alguna otra hoja electrónica, alguna hoja de cálculo diferente. No pasa nada. ¿Ok? Lo que me interesa que veas es que entiendas el razonamiento que te voy a ir mostrando. Abro el archivo, imperdibles de Excel, y vas a ver cómo nos puede ayudar Excel con un ejemplo muy, muy gráfico. Ok, lo que estás viendo en pantalla es una tabla de impuestos sobre la renta. ¿Ok? Veo una pregunta por aquí. Al final también voy a abocar esas preguntas de cuándo les vamos a compartir el archivo y tal, para no distraernos demasiado del tema de hoy, Denis. Entonces,
Digo, lo comento porque me están dejando por aquí un par de comentarios al respecto. Al final nos ponemos de acuerdo con el envío de los archivos, ¿ok? No se me preocupen por eso. Ahorita enfoquémonos en la explicación. De todos modos, al final tendrán la grabación para que ustedes vayan practicando conforme van explorando los archivos que les compartamos. Porque en cada curso, esa va a ser la dinámica. Vamos a hacer explicaciones. Si tienes experiencias al respecto, podrás hacer los prácticos al mismo tiempo, pero luego podrás repasar el contenido, analizar los archivos que vayamos manipulando para que tú también tengas esa parte práctica. ¿Ok? Entonces, contadores, esto que estás viendo es una tabla de impuestos sobre la renta. La puedes consultar, ya sea en algún ordenamiento legal, en la ley del impuesto sobre la renta. Lo más sencillo es buscarlo en internet, para que te voy a mentir. Ya verás con el contador Pedro, te recuerdo, de qué se trata, cuántas tablas hay. También en el curso de cálculos de nómina te explico cuántos tipos hay, qué periodicidades tienen, pero aquí lo que nos interesa es ver cómo Excel nos puede ayudar para hacer un cálculo. Si nunca habías hecho un cálculo de impuestos sobre la renta, debes de saber que es un poco más complejo que esto, pero la parte en sí del cálculo, esta tabla se utiliza para personas físicas. Y vamos a comenzar todo con un número. Una persona, digamos una persona física con actividad empresarial solamente tiene ingresos, no tiene ningún gasto, para poder hacer el cálculo de una manera más fácil. Ingresos en el año, digamos que ganó 50,000 pesos, ¿ok? Sí, vamos a meterle gastos para que vean cómo es el cálculo completo. Ahora, ¿qué se considera ingreso? ¿Qué se considera deducción? ¿Qué se considera deducible? ¿Qué no es deducible? Ya lo verán específicamente en el curso de impuestos sobre la renta. Aquí vamos a decir que esta persona tuvo 50,000 de ingresos y 35,000 de gastos, ¿ok? De esta diferencia sale una cantidad que se llama base gravable. Gravable. Y aquí vamos a utilizar una resta. Aquí parece que no estamos haciendo mucho, pero observa que estamos metiendo datos de diferente tipo. Acabo de escribir unos textos, acabo de escribir unos números y aquí le di una orden matemática al Excel. Aquí acabo de introducir algo que se llama fórmula, ¿ok? El primer punto que tienes que saber de Excel es que cualquier papel de trabajo que tú veas en internet, que nosotros te compartamos, los elementos básicos para poder crear cualquier solución son esos tres. Vas a contar con textos, con números y con fórmulas. Esos van a ser los bloques iniciales con los que podrás construir tus propias soluciones y tus propios papeles de trabajo. Entonces, para calcular el impuesto sobre la renta, en realidad no es tan complicado una vez que aprendes la parte mecánica. Ya luego interpretar la ley y ver que sí es deducible y que no es deducible, ya es otro asunto. Pero en la parte mecánica, en realidad no es tan complicado. ¿De qué se trata esto? Mira, tengo una base gravable, ¿ok? Que es de 15,000 pesos. En esta tablita del impuesto sobre la renta, yo tengo que buscar la cantidad más grande que no se pase en la columna número 1. ¿Ok? Tengo una base gravable de 15,000. No me lo confundan con los ingresos, sino ubíquense en este número. Es más, lo pinté de amarillo para que lo veas. ¿Cuál es el renglón donde aparece la cantidad más grande que no se pasa? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? Estos renglones yo se los puse, no vienen en la tabla, sino simplemente para que me lo puedan comentar. Los leo en el chat. Sí, me gusta preguntarle cosas a las personas que toman la capacitación. Así que, por favor, coméntame en el chat. ¿En qué renglón se encuentra la cantidad más grande que no se pasa? Ya tenemos varias respuestas. Cintia, Juan, parece que hay un consenso en los comentarios y tienen razón. Si yo estuviera haciendo este cálculo, como dicen, a mano, si yo estuviera haciendo este cálculo manualmente, aquí tendría que escribir 8,952.50. Esta cantidad, ¿cómo se llama? Según esta columna, acabo de escoger el límite inferior. Límite inferior. ¿Ok?
Para calcular la cantidad que se llama excedente, hago una resta entre la base gravable y el límite inferior. Sobre este límite inferior, sobre este excedente, vamos a aplicar el porcentaje de la columna 4. Recuerda que estamos trabajando en este renglón. Aquí me interesa mucho que si estás viendo esto en la versión grabada, tú mismo pienses cuál es el porcentaje que vamos a aplicar. Aquí lo estoy viendo porque ya lo iluminamos, pero si yo ya me ubiqué en el renglón número 2, a lo largo de todo este cálculo de impuestos sobre la renta, voy a utilizar las cifras contenidas en ese renglón. Entonces aquí es 6.40%. Hago una multiplicación del excedente por la tasa marginal y obtengo una cantidad que se llama impuesto marginal. Aquí más que en los conceptos y que te aprendas de memoria eso y tal, ya lo verías en el curso de taller de impuestos sobre la renta. Quiero que tomes el tiempo y lo que nos estamos tardando en hacer el cálculo para una sola persona. Impuesto marginal 387.04, luego cuota fija 171.88. ¿Por qué? Porque en la columna cuota fija, esa es la cantidad que le corresponde al renglón con el que estoy trabajando. Al final, para una persona que ganó 50,000 pesos, con esta tabla, corresponde un impuesto sobre la renta del impuesto marginal más la cuota fija de 558 pesos.92. ¿Ok? Tiene ingresos de 50, tiene deducciones de 35,000. Ya luego con el contador Pedro verán que en ocasiones una persona puede tener una pérdida, que es cuando la base gravable es menor a 0, porque las deducciones son superiores a los ingresos, puede tener una utilidad. Ya son cuestiones que analizarías en el curso de impuestos sobre la renta, pero observa cómo plasmamos en una parte de nuestro archivo de Excel un cálculo que a nosotros nos va a servir para cumplir con alguna obligación. Y eso está muy bien si aplicas este cálculo para un solo cliente, pero sorpresa, cuando tú entres a trabajar, no vas a llevar una sola persona, a menos que entres en una empresa privada que sea propiedad de una persona física. Entonces no solo tendrás que hacer cálculos de impuestos sobre la renta, tendrás que hacer infinidad de cosas más, pero si trabajas en un despacho contable, lo más probable es que lleves varias contabilidades. ¿Y qué sucede? Que cada vez que necesites mensualmente o incluso para hacer un cálculo de la declaración anual, tendrías que utilizar la misma estructura para hacer un cálculo de impuestos sobre la renta. Pero observa qué sucede si otra persona diferente, un cliente más grande todavía, tiene ventas de 450,000 pesos en el año y tiene, digamos, gastos deducibles por 200,000. En automático, la base gravable es superior y este papel de trabajo ya no me sirve, o mejor dicho, es incorrecto, porque ahora me encuentro ubicado en un renglón que no me corresponde. Si estás viendo esto en la versión grabada, ponle pause y tú mismo define en qué renglón deberíamos estar trabajando para esta base gravable. Deberíamos de estar trabajando en el renglón número 6. Muy bien, Cintia. Excelente. Lo vamos a pintar de amarillo para ubicarnos y tendría que volver a hacer todo el cálculo, pero ahora con estas cifras. Y imagínate tener 10, 15, 20 clientes, personas físicas, andar haciendo esta modificación cada vez. Es mucho más sencillo si nosotros con el conocimiento adecuado de Excel hacemos que un solo papel de trabajo me funcione siempre, que me funcione para diversos clientes. Más adelante te voy a hablar de una herramienta que se llama cálculo inverso, pero observa que aquí yo tengo en la pestaña de cálculo inverso un archivo de Excel preparado para hacer el cálculo de manera automática. Si aquí yo escribo 50,000 en la base gravable, entonces el cálculo de impuestos sobre la renta se hace de manera automática. Si pongo 15,000, como teníamos en el otro ejemplo, el resultado me tiene que dar lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando Excel de un modo que nos permite hacer este cálculo en segundos.
Puede que nos tome un poquito más de tiempo aprender a usar esta fórmula, pero una vez que aprendes a utilizarla, puedes automatizar los cálculos y en vez de estarte tardando 15 minutos por cada cliente, lo puedes hacer en segundos. Obviamente, entre más vayas conociendo la ley y más fórmulas vayas conociendo que tengan que ver con funciones lógicas y condicionales, más podrás hacer esta automatización. Podrás ir complicando más y más tus papeles de trabajo, pero es notorio que cuando utilizas un Excel configurado de manera adecuada, puedes ahorrarte muchísimo tiempo. Pero todo comienza, obviamente, entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Y por eso es importante que tú aprendas Excel, ¿vale? No nada más que tomes un curso donde te digan que aquí se cambia el tamaño de la letra. Si tú realmente quieres aplicar un conocimiento en tu propio trabajo, entonces enfócate en aprender lo que importa. Y es lo que estamos tratando de hacer aquí, enseñándote cosas que realmente se aplican en un despacho contable o en un trabajo profesional. ¿Qué forma utilizamos para automatizar ese cálculo? ¿Ok? Hasta el momento te he estado hablando de que en un archivo de Excel podemos escribir textos, podemos escribir números y podemos escribir fórmulas. Una fórmula es una orden que tú le das a Excel. Y para indicarle a Excel que le vas a dar una orden, comienzas escribiendo un símbolo de igual. ¿Ok? Fue lo que yo hice para calcular la base gravable. 450,000, selecciono la celda con la que quiero trabajar, menos 200,000. Pulso Enter. Nos arroja el resultado de la operación matemática. Si yo simplemente hubiera escrito el nombre de esta celda es C6, Excel no hubiera hecho nada. Necesito escribirle el símbolo de igual para que Excel entienda que quiero darle una orden. ¿Ok? El excedente es otra operación matemática, otra resta. Y esta partecita del límite inferior, ¿cómo le hice en este papel de trabajo para que lo haga de manera automática? Hay un archivo completo que se llama Fórmulas Útiles de Excel, que también te lo enviaremos cuando te compartamos la grabación. Este archivo de fórmulas útiles de Excel tiene la fórmula buscar V, tiene fórmulas de fecha, funciones de cuántos días han transcurrido entre dos fechas en específico, cómo extraer los años, los días, los meses, cómo poner fórmulas condicionales para procesar textos. Ok. De momento confía en mí, ¿ok? Escribe igual, buscar V y el símbolo de paréntesis que se abre. Ahora seleccionamos la base gravable y sobre esas, después de seleccionar la celda con la base gravable, escribes coma, esto se conoce como separador de argumentos, seleccionas toda la tabla donde aparecen números, toda la tablita del impuesto sobre la renta. Mira y observa que no seleccionamos desde el encabezado, sino desde el 0.01 hasta el 35%. Vuelves a escribir coma y luego le voy a decir a Excel en qué columna está el dato que a mí me interesa buscar. Aquí está en la columna número 1. Estoy buscando el número más grande que no se pase dentro de la columna número 1. Así que aquí voy a escribir número 1, coma. Luego le voy a escribir a Excel coincidencia aproximada. ¿Para qué? Para que busque el número más grande que no se pase. Si tú escribes falso, si tú seleccionas coincidencia exacta, Excel va a buscar este número tal cual en esta tabla y si no lo encuentra, te va a dar un error. Entonces seleccionamos coincidencia aproximada, paréntesis que cierra y pulsamos Enter. Y de ese modo, Excel va a buscar de manera automática el límite inferior, sin que tengas que andarlo buscando tú por tu cuenta. Si de repente la base gravable cambió y en lugar de ser 200,000 de deducciones fueron 50,000, de manera automática observa que Excel cambia el renglón, pasó de ser el sexto a ser el séptimo, solito. ¿Ok? Tasa marginal. La fórmula va a ser la misma. Seguimos trabajando con la misma base gravable de 400,000. Entonces, voy a entrar a la fórmula, voy a seleccionar el texto y voy a pulsar Control C para copiar. Y luego
selecciono con doble clic la celda donde tengo el número de tasa marginal, pulso control V para pegar el texto que acabo de copiar, y en esta nueva fórmula, obviamente, tengo que cambiar el número de columna. Antes estaba buscando el límite inferior. Si estoy buscando la tasa marginal, por favor escríbeme en el chat qué columna debo de utilizar en vez del número 1. Juan nos comenta que es la 4. Muy bien, Cintia. Reemplazamos el 1 con un 4 porque estamos trabajando con la tasa marginal. Pulsamos Enter y ahí lo tenemos de manera automática también 23.52. Ejecutamos una multiplicación y la cuota fija es el mismo tratamiento, es la misma fórmula, estamos haciendo la misma operación de búsqueda dentro del mismo rango de datos a partir de la misma base grabable. Entonces, el número de columna que tengo que escribir, ¿cuál es? Es 3. El impuesto sobre la renta es una suma del marginal y la cuota fija, y entonces sí, no importa el número que tú escribas, Excel de manera automática va a hacer el cálculo en cuestión de segundos. Y si tienes varios clientes, personas físicas, puedes hacer el mismo experimento con todos ellos, puedes utilizar el mismo papel de trabajo, ahorrándote mucho tiempo de captura y de búsqueda de información. Pero eso solo lo puedes lograr cuando ya tienes cierta práctica y tú ya viste que ni siquiera es necesario saber demasiado. Esto que te acabo de compartir, lo puedes utilizar en tu trabajo. Ahora, te acabo de hablar de que hay textos, de que hay números y de que hay fórmulas. Y en realidad tienes que aprender a distinguirlos. ¿Cómo vas a distinguir un texto? Aquí tengo una lista de trabajadores. Voy a tomar prestados algunos nombres de los compañeros que están en la sesión. Por ejemplo, Areli Vázquez. Angélica. Cuando tú escribes un texto, lo puedes reconocer de una manera muy sencilla, porque Excel automáticamente trata de identificar qué es. Si tú escribes un texto, Excel lo va a desplazar hacia la izquierda. Observa que todo lo que yo escribí está alineado a la izquierda. Lo voy a copiar, lo voy a pegar, y observa que cuando escribimos un número, Excel automáticamente lo desplaza a la derecha. Vas a tener que ser capaz de identificarlo porque habrá fórmulas que arrojan resultados que parecen números, pero en realidad son textos. ¿Ok? Por acá abajo tengo una función que se llama suma. Introducirla es muy sencillo. Igual suma. Seleccionamos los datos que queremos sumar, cerramos paréntesis y pulsamos Enter. ¿Ok? Es importante que distingas entre estos tres tipos de datos, entre textos, entre números y entre fórmulas, porque el resultado parece que en la celda donde tengo anotado el total parece que tengo un número, pero al seleccionarla, yo veo que en realidad hay una fórmula escrita ahí. Entonces tú sabes que esta fórmula depende su resultado de otras celdas. Aquí es muy sencillo darse cuenta de cuáles celdas tengo que cambiar para que cambie el resultado de esa fórmula, pero es un análisis que tú debes de entender. Puede que te suene algo súper sencillo de entender. Oye, para hacer cualquier papel de trabajo en Excel necesitas textos, números y fórmulas, pero realmente llegar a una conclusión como esa, luego de tantos cursos, toma tiempo. Entonces, mejor de una vez te lo advierto. Por más complejo que sea el papel de trabajo, siempre vas a tener estas herramientas básicas a tu disposición. Y ya sabrás tú cómo las combinas, dependiendo de tu creatividad, para poder generar un papel de trabajo automatizado. ¿Ok? El curso completo de Excel profesional desde cero, pues te lleva un poco más de la mano en esta explicación. Vamos viendo con ejemplos más detallados, pero observa que en realidad no es nada del otro mundo. ¿Ok? ¿Qué sabemos hasta este momento? Los bloques básicos para construir papeles de trabajo en Excel son 3. Textos, valores y fórmulas. ¿Ok?
Sí habrá otros más avanzados, pero mínimamente con esos 3 elementos tú puedes comenzar a hacer tus propias automatizaciones. Ahora hablemos de las funciones. Antes encontrábamos una función de suma por acá, una función que se llama buscar v, pero ¿cómo es la estructura de una función? Lo primero que te voy a comentar es que hay muchísimas funciones. Hay incluso una biblioteca completa de funciones a tu disposición. Y si te soy sincero, no necesitas conocerlas todas. ¿Ok? Hay funciones que yo en mi vida he utilizado para hacer un cálculo. Por ejemplo, no sé, cualquiera que veas por aquí, sería muy raro que lo hubiera utilizado alguna vez, como m inversa o m unidad. A lo mejor alguna de redondeo, seno, coseno, tangente, fórmulas trigonométricas. Creo que entiendes el punto, ¿no? Hay muchas fórmulas que ni siquiera necesitas estudiarlas para poder utilizar Excel de manera adecuada en tu trabajo, porque son operaciones que nunca vas a lograr, que nunca vas a utilizar, mejor dicho. Entonces, ¿cómo es la estructura básica? Ya te había comentado, cuando vayas a escribir una función, inicias con un símbolo de igual, luego el nombre de la fórmula, abrimos un paréntesis y luego, después del paréntesis, van a ir los argumentos separados por una coma. Este separador de argumentos nos indica cuántos argumentos tiene la función. Aquí podemos ver 1, 2 y 3. Esta función podemos decir que tiene 3 argumentos. ¿Ok? Y al final, luego de terminar de introducir los argumentos de una fórmula, llega la hora de cerrar con otro paréntesis. Así le damos las órdenes a Excel. ¿Ok? Bastante sencillo, pero hay ciertos operadores que están algo escondidos, algunas personas no los conocen, pero son de muchísima utilidad. Los más sencillos son los operadores matemáticos, no hay ningún misterio con eso. 74 más 79. Puedo utilizar Excel para hacer operaciones aritméticas sencillas. 74 por 79. Y por último, una división, 74 diagonal 79. Esos casi estoy seguro de que los conocías, y si no los conocías, casi estoy seguro que te lo podías imaginar. Los que son un poquito más interesantes y te van a servir muchísimo a la hora de hacer papeles de trabajo son estos señoritos de aquí. Estos se llaman operadores lógicos y son una maravilla a la hora de estar automatizando papeles de trabajo. Porque hay ocasiones en las que la misma ley te pone límites. Te dice, ¿sabes qué? Si un automóvil tiene un costo mayor a 175,000, entonces el automóvil no es deducible. Para que puedas hacer esa clase de comparaciones automáticas en Excel, tendrías que utilizar estos operadores de comparación. Excel de manera automática los traes. Estos operadores te van a devolver una de dos, verdadero o falso. ¿Ok? Por ejemplo, si yo aquí escribo 74 es mayor que 79, ¿qué resultado crees que vaya a dar? Te leo en el chat. Hay de dos sopas, verdadero o falso. Cintia nos comenta falso. Muy bien. Efectivamente, pulsamos Enter, de manera automática Excel hace esta evaluación con nosotros. Y funciona también con el menor que, con el igual, con el mayor o igual, menor o igual y con el diferente. ¿Ok? Todos estos operadores lógicos funcionan del mismo modo. Hacen una comparación y devuelven verdadero o falso. ¿Ok? Estos también los necesitamos dentro de fórmulas que se conocen como condicionales. Voy a abrir el archivo de fórmulas útiles de Excel para que veas más o menos las fórmulas que te van a servir a ti en tu práctica profesional. Aquí tenemos, por supuesto, buscar V. Tenemos fórmulas condicionales, fórmulas de textos, de fecha. Cada una viene con su respectiva aplicación para que puedas entender cómo funciona. Y de estas fórmulas, la que me interesa que veas en este momento es la que utiliza estos operadores de comparación. La fórmula sí. La fórmula sí tiene 3 argumentos. Una prueba lógica,
el valor si la prueba es verdadera y el valor si la prueba es falsa. ¿Cómo utilizaríamos esta fórmula sí para hacer el cálculo de la deducción de automóviles? Podemos poner en una celda valor del automóvil, límite de deducibilidad, y en otra celda voy a aplicar un poco de zoom para que no tengas que entrecerrar los ojos. Y en la otra celda, valor deducible. Un automóvil, ¿cuánto me costó? Digamos 250,000 pesos. Este automóvil está sujeto a un límite para aplicar su deducción de 175,000 pesos. ¿Cómo puedo utilizar una fórmula condicional? Escribo igual sí, si el valor del automóvil es mayor al límite de deducibilidad, entonces devuélveme el límite de deducibilidad. Y si no, devuélveme el valor del automóvil. Cerramos paréntesis, pulsamos Enter. Si el automóvil vale menos, Excel de manera automática va a hacer el procesamiento y esa comparación de información y me va a devolver el valor que a mí me interesa conocer, el valor deducible. Si el valor del automóvil es mayor, Excel también en automático va a topar la cantidad hasta los 175,000. Y este es un bloquecito dentro de un papel de trabajo más complejo, que ya sería un cálculo de impuestos sobre la renta para una persona física o para una persona moral que esté aplicando una deducción de automóviles. Pero observen cómo cada elemento, cada parte del cálculo, lo puedes descomponer en fórmulas si sabes cómo, si conoces el caminito para hacerlo. ¿Ok? Entonces, contadores, ¿qué sabemos hasta este momento? Tenemos textos, fórmulas y números para poder armar nuestros papeles de trabajo. Fórmulas hay muchísimas, no te estreses por eso, no tienes que aprendértelas todas. Pero las que vas a necesitar con mayor frecuencia están en el archivo de fórmulas útiles de Excel. También te lo vamos a compartir. En general, en la capacitación vemos muchísimos papeles de trabajo y materiales y casos de estudio, y de todo ustedes van a recibir una copia para que lo puedan estudiar y para que puedan experimentar con eso ustedes también. Hay, por ejemplo, un papel de trabajo en el taller de cálculos de nóminas que te hace todo el cálculo de las partes exentas y grabadas de todas las prestaciones de un trabajador y te simula el costo de una nómina. Entonces, acceso a todas esas herramientas las tendrán en la capacitación completa. Identificadores y nombres es la siguiente herramienta. Es un consejo muy sencillo que te voy a dar. Y es que hay veces donde en nuestros papeles de trabajo utilizamos muchísimo un mismo dato que vamos a estar repitiendo muchas veces. Y observa, aquí tengo una calculadora de IMSS, como se utilizaría habitualmente con una persona que no conozca tanto de Excel, o mejor dicho, que no conozca lo necesario. Vamos a analizar, esta es una calculadora de IMSS, ¿ok? Aquí están los datos de entrada, aquí están los datos formulados que hacen los cálculos, y por acá tenemos algunas consultas de referencia. Pero lo que me interesa que veas aquí es esto. Hago doble clic y aquí dice una multiplicación. D4, aquí lo puedo ver, por D13 por D24. Si a mí me mandan a revisar este papel de trabajo, para que yo vea que esté bien, tengo que tomarme la molestia de estarme recorriendo para ver qué significa D13, porque D13 puede significar el salario diario integrado, el salario base de cotización, pueden ser los días trabajados del mes, puede ser la prima de riesgo, yo qué sé. Para poder verificar que este dato esté bien, yo tengo que estar checando constantemente las referencias. Aquí dice D4 por datos generales por D21. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Entonces, hay veces en que es mucho más útil tener una fórmula que nos haga una descripción del cálculo que estamos haciendo. Fíjate qué diferencia entre esta fórmula, que dice D4 por D13 por D24, con este otro papel de trabajo que tengo acá. Una calculadora de IMSS hecha y derecha. Nos vamos a cálculo y aquí, días del mes por salario base de cotización por D24. Esto no es ninguna ciencia oculta ni ninguna magia, simplemente utilicé un nombre personalizado.
¿Qué quiere decir esto? A esta celda yo le puse el nombre personalizado de salario base de cotización. De modo que yo en una fórmula libremente puedo decir salario base de cotización por 3 y yo al analizar esta fórmula ya la puedo entender. Y puedo hacer mucho más fácil una corrección en caso de que haya algún problema con la fórmula. Porque aquí lo puedes evaluar de una manera muy sencilla. Aquí estamos viendo, permítanme, aquí estamos viendo días del mes por la UMA por este porcentaje. Aquí estamos viendo una fórmula así. Si el salario base de cotización es mayor a 3 veces el valor de la UMA, entonces haz esto. Si no, ponme 0. Observa qué diferencia hay entre esta fórmula, que de por sí está larga y da un poquito de miedo, contra esta otra. Sí, D3 por datos generales, por redondear, D13 menos 3 datos generales. Es mucho más sencillo cuando tú mismo tienes la buena práctica de renombrar tus celdas para hacer más fácil su identificación. Vamos a ver, por ejemplo, aquí estamos utilizando una fórmula que utiliza una celda que se llama UMA. ¿Cuál es esa celda? Una celda que yo tengo por acá. 103.74. Si el día de mañana cambia la UMA, yo no tengo que preocuparme por estarme acordando en qué celdas utilicé la UMA y en cuáles no, porque de manera automática se va a actualizar cuando yo cambie este número solito. Y como esta celda se llama UMA, de manera automática se van a actualizar todos los datos, todas las fórmulas que utilicen ese valor. Esto te puede ahorrar muchísimo tiempo en revisarte tus propios cálculos, porque si resulta que tienes algún error o alguna desviación, pues vas a tener que abrir las fórmulas para entenderlas. Y si no te tomaste el tiempo de ponerle el nombre personalizado a cada celda, pues ahí te vas a ver entendiendo fórmulas como esta, ¿no? D4 por D13 por D23 contra días del mes por salario base de cotización por D23. No sé tú, pero realmente yo he utilizado muchísimo esta opción y me ha permitido ir mejorando mis papeles de trabajo muchísimo. ¿Ok? Este papel de trabajo también te lo vamos a compartir porque así somos en las capacitaciones. Somos geniales y compartimos nuestros materiales. Entonces, también lo vas a tener tú para que puedas experimentar con él. Recuerda, puedes manipularlo, puedes cambiarle, puedes ponerle tu logo, lo que tú quieras. Al final de cuentas, lo que importa es que lo estudies. Que lo estudies y si puedes hacerle una mejora, adelante. ¿Ok? ¿Cómo utilizamos esto de los nombres? Aquí arriba, aquí te lo indico con una flecha, está el cuadro de nombres. Y cuando tú seleccionas cualquier celda, esta celda, su nombre aparece en el cuadro de nombres. Ahorita tenemos seleccionada la celda de 6, pero tú puedes ponerles nombres personalizados. Por ejemplo, selecciono esta celda y esta celda se llama UMA. ¿Vale? Ahora, ¿cómo pueden crear ustedes estos nombres para utilizarlos en sus propios papeles de trabajo? Tomamos una celda, escribimos el valor que sea. Por ejemplo, imagínate que este es un papel de trabajo que vamos a utilizar para presentárselo al cliente y tiene muchísimas hojas. Aquí voy a poner nombre cliente, nombre del cliente y acá voy a escribir el nombre del cliente para el que estoy trabajando. Berenice Dawson. ¿Okay? A esta celda, como yo la voy a estar utilizando repetidamente en todos los encabezados de todas mis hojas para poder presentárselo al cliente, a esta celda yo le voy a poner un nombre personalizado. ¿Cómo? Voy a seleccionar su nombre en el cuadro de nombres y voy a escribir el nuevo, sin espacio y sin símbolos raros. Solamente puedes poner letras, números y guiones bajos. Entonces vamos a ponerle nombre, cliente. Pulsamos Enter y listo. Esta celda ahora se llama nombre cliente. Donde sea que yo escriba, igual, nombre cliente, Excel va a entender que me refiero a la celda de la hoja que en la que yo acabo de escribir el nombre personalizado. Esta fórmula que acabo de escribir la puedo copiar y pegar a lo largo de todas las hojas de mi papel de trabajo. Y luego
si este papel de trabajo yo utilicé Buscar para automatizarlo, utilicé las fórmulas condicionales, las fórmulas del archivo imperdibles de Excel y fórmulas útiles. Cuando llegue la hora de utilizarlo con otro cliente, cuando llegue la hora de utilizarlo, por ejemplo, con Elsa Mendoza, simplemente abro mi papel de trabajo, cambio aquí por Elsa Mendoza, pulso Enter y de manera automática en todo mi papel de trabajo los encabezados se actualizaron solitos, sin necesidad de estar cambiando uno por uno. Esto también te ahorra tiempo, te ahorra vergüenzas, como las veces que a mí alguna vez me pasó, aprendí esta herramienta a la mala, que le entregué un reporte a un cliente con el nombre de otro. ¿Por qué? Porque no sabía utilizar los nombres y en cada hoja iba escribiendo el nombre de manera manual. Entonces, no pasen ustedes por esa vergüenza. Aprendan a usar nombres personalizados, ahórrense tiempo y la pena de que les regresen un reporte. ¿Ok? Eso en cuanto a los nombres personalizados. Y la última herramienta que te voy a compartir el día de hoy es una bastante potente, es lo más común que puedes hacer con Excel y es hacer reportes con una tabla de información. Algunas personas piensan que resumir una gran tabla con una gran cantidad de datos es muy difícil, pero vas a ver que no. Vamos a hacer un reporte de una base de datos de facturas que tengo aquí en el mismo archivo de Excel y vamos a sacar el total por cada proveedor o también vamos a hacer un reporte de gastos por cada mes. ¿Ok? Vamos a irnos a la herramienta de tablas dinámicas y observen. Aquí tengo una tabla gigantesca con un montón de datos de varias facturas. Aquí tengo la fecha de emisión, quién fue el que la emitió, el total de cada una de las facturas, el subtotal, el IVA que se generó. ¿Ok? También acá yo utilicé un par de fórmulas de las que vienen en el archivo fórmulas útiles de Excel para resumir esta información, para sacar el año y para sacar el mes. ¿Ok? Si yo te pidiera, oye, Elsa, oye, Eduardo, oye, Denise, hazme un reporte de cuánto se le ha pagado a cada proveedor, hay un modo muy rápido de hacerlo. Voy a seleccionar toda mi tabla, presiono desde la primera celda, presiono la combinación de teclas Shift, Control, tecla de dirección abajo, tecla de dirección hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, y tengo seleccionada toda mi tabla. Con mi tabla seleccionada sigue los mismos pasos que yo. Me voy a insertar tabla dinámica. Esta herramienta a veces te la venden como que es Excel avanzado, pero simplemente es porque está rara su configuración, pero cuando la entiendes está bien sencillo. Tú sigue los mismos pasos que yo. Vamos a dejarlo como con el rango seleccionado, nueva hoja de cálculo, hacemos clic en aceptar. Observa que se inserta una nueva hoja y que cuando haces clic en la parte interna del cuadro que dice tabla dinámica, nos aparece esta región en nuestra pantalla del programa. ¿Cómo vamos a resumir por proveedor? Observa lo sencillo que es. Aquí tengo el nombre de la persona que emitió cada factura. Por si no lo habías notado, cada uno de estos campos son las columnas de mi tabla. Tipo, año, mes, fecha de emisión, serie, folio. Bueno, pues en mi tabla tengo lo mismo. Tipo, año, mes, fecha de emisión, serie, folio, RFC emisor, nombre del emisor de la factura. ¿Ok? No pierdas de vista ese detalle. A mí me habían pedido un reporte del total de cada proveedor. ¿Qué voy a hacer? Aquí está este campo por el que me interesa resumir la información. Lo muevo a las filas y observa qué hace Excel. Elimina los duplicados y nos prepara una tabla con puras filas y cada fila es un nombre diferente de toda esa gran tabla. Entonces, aunque sean muchísimas facturas, realmente son 32 proveedores en total. ¿Y cómo puedo saber el total que le pagué a cada uno? Bueno, tengo la columna del total
Y esta columna de total la voy a mover al campo de valores por sumar. Observa que aquí tenemos el símbolo de sigma, de la sumatoria, de valores. ¿Qué es lo que me interesa sumar? El total. Bueno, arrastro el total hacia el campo de valores y listo. Ya terminamos el reporte. Acabo de segmentar la información de una tabla gigantesca en cuestión de segundos. Y nos fuimos despacio porque les fui explicando cada paso. Pero hacer esto es muy, muy sencillo en Excel. Ahora imagínate que te piden, ok, necesito saber cuánto le pagamos en enero, en febrero, marzo, abril, mayo, junio. Bueno, recuerda que también tenemos una columna donde identificamos el mes de cada factura. Aquí tengo la fecha de emisión, pero acá tengo mes de enero, mes de febrero, mes de marzo, mes de abril. Voy a utilizar esa columna para poder configurar mi resumen de una manera más precisa. Tomo el mes, lo muevo a columnas y listo. Ya tengo cuánto le pagué a abastecedora del constructor. En el mes de enero parece que no hubo nada, febrero no hubo nada. ¿Hasta cuándo? Hasta el mes de noviembre. Pero esto tiene un detalle y es que este reporte de tablas abarca varios años. Aquí tengo 2019, 2020, 21, 22 y hasta facturas del 2023. ¿Qué quiere decir esto en mi reporte? Que este mes de enero está sumando todos los meses de enero, del 19, 20, 21, 22 y 23. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que filtrar todavía más la información. La tengo que filtrar por año. Así que observa, el campo de año lo voy a mover a filtros. Desde este filtro, yo puedo seleccionar con cuál año voy a trabajar. Entonces, de una manera muy, muy rápida, puedo saber cuánto le pagué por mes a cada proveedor en el ejercicio 2021. Y Excel hace eso de manera automática, lo hace en cuestión de segundos, sin necesidad de que tú aprendas fórmulas condicionales de suma, filtrados de información avanzados. Tienes la herramienta de tablas dinámicas que hace eso de una manera mucho más rápida. Ya como bonus, aparte de la herramienta de tablas dinámicas, también te voy a compartir el cálculo inverso. Esta herramienta que es, imagínate que ya tienes la estructura, gracias por la reacción, Cintia. Imagínate que tienes este papel de trabajo configurado para calcular el impuesto sobre la renta. Y tu cliente te dice, ¿sabes qué? Quiero saber, aquí lo vamos a cambiar por ingreso, por base gravable, para no confundirnos. Gravable. Y tu cliente te dice, ¿sabes qué, contador? Yo quiero saber cuánto tengo que ganar para que luego de impuestos el neto por pagar sea de 652,528 porque es mi número de la suerte, ¿no? Te pone un número así imposible y te pregunta, ¿cuánto tengo que ganar o cuánto tiene que ser mi base gravable para que luego de descontarle el impuesto sobre la renta me queda este número? Y puse un número todo raro de adrede para que tengas que hacer cálculos a prueba y error. ¿Cómo comenzarías? Bueno, todo depende de lo que escribamos en la base gravable. Yo comenzaría, por ejemplo, escribiendo el mismo número, 528, para ver cuánto es el neto por pagar. ¿Ok? Me da 525, es más, ni siquiera escribí el nombre bien. A ver, con 700,000, luego de impuestos, todavía ni siquiera me acerco. Entonces, tendrías que estar a prueba y error. ¿Cómo le podemos hacer para que Excel haga este cálculo de prueba y error por nosotros de una manera automática? Permítanme un momento, solamente voy a revisar que todo esté en orden por acá. 110,842, muy bien. El modo de hacerlo más rápido es con una herramienta que está escondida por acá en datos, luego en el grupo de herramientas previsión. Aquí tenemos un grupo que se llama análisis de hipótesis y una herramienta que se llama buscar objetivo. Hagamos clic en buscar objetivo. Este pequeño menú es la herramienta que te va a ahorrar también muchísimos cálculos manuales a prueba y error, porque tú le vas a decir a Excel una celda. En este caso es el neto por pagar. En la celda que se encuentra el valor que estás buscando. ¿Qué valor estás buscando en esa celda? 556,000
300, no, habíamos dicho 652, ¿no? Esta que tengo en amarillo. 652, 528. ¿Ok? Entonces, en la celda C21, quiero la cantidad 652,528. Cambiando cuál celda. ¿Cuál es la celda en la que Excel va a comenzar a hacer prueba y error para ver hasta cuándo se cumple la condición? Esa celda es la C13, es la de la base grabable. Con el archivo configurado de este modo, lo que le estoy diciendo a Excel es que quiero que haga prueba y error en la celda C13 hasta que en la celda C21, que es el neto por pagar, aparezca el valor 652,528. Observa lo que va a pasar en la pantalla cuando hago clic en aceptar. Listo. Excel, de manera interna y de manera mucho más rápida que nosotros, se pone a teclear valores y a intentar valores a prueba y error hasta que encuentra una combinación de datos que nos arroja el resultado que estamos buscando. Esta herramienta también te va a servir muchísimo para poder llegar a ese resultado deseado. Puedes hacer comparaciones de, ok, a mí me está dando a pagar tanto de impuesto, ¿qué tanto más tengo que vender o cuántas deducciones extra tengo que realizar para que al final el impuesto por pagar sea una cantidad más manejable? Sirve muchísimo el cálculo inverso. ¿Ok, contadores? Entonces, ¿cómo ves? Estas herramientas que te acabo de compartir te van a servir para tu práctica profesional. Tú perfectamente el día de hoy podrías tomar las tablas dinámicas, el cálculo inverso, el uso de la fórmula buscar B para poder aplicarlas en tus propios papeles de trabajo, en tus propios procesamientos de información. Recuerda que aunque vimos una pequeña parte de Excel, realmente no necesitas conocer todo Excel para hacer bien tu trabajo como contador. Esa es la ventaja de tomar una capacitación especializada para contadores, porque nosotros tenemos un despacho, sabemos qué herramientas sí sirven, qué herramientas estaría mejor que las dejaras de lado, porque hay otras en las que aprendiendo a utilizarlas les puedes sacar mucho más rendimiento. ¿Ok? Y no solo con el taller de Excel, también tenemos tips en cuanto al impuesto sobre la renta, a los cálculos de nóminas, en cuanto a la emisión de facturas. Cada curso del seminario se elabora con la misma perspectiva, ¿no? Darte los consejos que realmente te sirven en lugar de estudiar. Sí vemos teoría, por supuesto, pero la vemos aplicada a la práctica directamente en los programas y en las páginas de internet donde las tienes que utilizar. ¿Ok? Y por si fuera poco, realmente la capacitación viene a ser una introducción a una comunidad. Les comentaba al inicio de esta clase muestra que nosotros hemos impartido nuestra capacitación varias veces por varias generaciones. Ya la siguiente generación es la generación 28 y hemos ido formando una muy bonita comunidad con personas de todo México. Tan es así que tenemos 2 eventos gratuitos en este mismo mes, el 24 de agosto en Puebla y el 25 de agosto en la Ciudad de México. En Puebla va a ser en el centro, va a ser en el Café Profética. Viajaremos desde aquí, desde la Ciudad de La Paz hasta la Ciudad de Puebla. En Ciudad de México será el 25 de agosto a las 4 de la tarde. Y en Ciudad de México tendremos algo especial porque nos va a acompañar la contadora Pamela Castro. Para quien no la conozca, dudo que alguien de aquí no la conozca, pero si no la conoces en Instagram o en TikTok, busca Cultura Fiscal con doble O. Y ahí te vas a encontrar un contenido de mucha calidad y esta persona, esta creadora de contenido, gran amiga también, Pamela Castro, estará conviviendo con nosotros. Entre todos vamos a echar la platicada y el relajo. ¿Por qué? Simplemente por crear una comunidad. Y ya si de plano quieres convivir con más influencers, con más creadores de contenido, con medios de comunicación del ámbito contable, pues también te invitamos a participar en el Congreso Nacional de Contabilidad Nuevas Voces 2023. Ese sí es aquí en casa, en la ciudad de La Paz, para que te vengas a la playita y aprender y conocer también a Mario Beltrán, al contador Martín Rojas, a la abogada Silvia de TaxFi, a Pamela, a Guille, a Mar Fiscal. A todos ellos los traemos a la ciudad de La Paz y hacemos un evento también muy bonito con nuestra comunidad. Este sí no es gratis, este sí tiene un costo de recuperación, pero vale mucho la pena por la atmósfera que se forma. Y ya esta capacitación fue una probadita
de lo que te vamos a enseñar en la capacitación para auxiliares contables para nuestra siguiente generación. Vamos en la generación a detalle, generación 27, ¿ok? Cuando es en septiembre de 2023, es nada más en sábados y domingos por la tarde para que puedas tomarlo sin interferencia con el trabajo. Nos vemos aquí si te interesa la capacitación. Esto que viste es la punta del iceberg nada más. Y si te interesa, por favor, mándanos un mensaje a nuestra página de Facebook, a nuestro WhatsApp o a nuestro Instagram, que por ahí solemos estar más al pendiente. Y ya si de plano no te quisiste inscribir por alguna razón, no pudiste, no te alcanzó, lo que sea, de todos modos te dejo mi WhatsApp y mi correo electrónico. Si algún día tienes alguna duda, digo, al final de lo que se trata no nada más es de hacer negocio, sino realmente de crear una relación ganar-ganar. Si algún día quieres saludar o te apasiona este tema del Excel y buscas nuevos modos de hacer cálculo, algún día se te atora algún problemita, mándame un mensaje, ¿ok? Por ahí seguro te podré dar algún tipo de orientación o lo que sea. Y claro que sí, estamos aquí para ayudar. Entonces, contadores, esto fue la clase de muestra del taller de Excel. Invitados están a formar parte de la comunidad, a formar parte de nuestra capacitación. Y si les interesa convivir con otros contadores, nos vemos el mes de agosto de 2023, para quien lo esté viendo grabado, el 24 y el 25, Puebla y Ciudad de México. ¿Ok? Que pasen una muy bonita tarde. Yo soy Natanael Bravo, fue un gusto tenerlos por aquí. Muchas gracias por sus participaciones y espero verlos en la capacitación. Que estén muy bien y reciban un saludo desde la ciudad de La Paz. ¿Ok? Muy bien, contadores. Pauso la grabación.